Hola, ¿cómo estás? Nos encontramos de nuevo. Bueno, y hoy vamos a continuar con lo que ya habíamos empezado. Habíamos hablado de San Pedro y bueno, siguiendo entonces sus pasos, veamos un poquito lo que nos propone el cuadernillo en la página 39, donde dice hablamos de los cristianos. Dale, dice acá. El libro de los Hechos de los Apóstoles sigue describiendo cómo se fue organizando la primera comunidad cristiana y cuál era su estilo de vida. Pensemos entonces en este Pedro que cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés salió a la calle, tomó la palabra, se puso a conducir esta comunidad. ¿Cómo eran las primeras comunidades cristianas? ¿A qué le llamamos comunidades cristianas? La iglesia somos todos los bautizados, pero bueno, ¿viste así como hay parroquias en todos los barrios? Bueno, la idea de que haya parroquia en todos los barrios surge desde ahí, de que cuando se fue creciendo la iglesia, en diferentes pueblos, ciudades, casas, se iba reuniendo un grupito de gente que iba creciendo, así como todos los vecinos que estamos cerca del colegio, vamos a la parroquia Cabrini, yo estoy cerca de otra parroquia, voy a otra, bueno, en aquella época empezó siendo así. Vamos a leer acá, nos propone, dice, la vida en comunidad de los Hechos de los Apóstoles, que está en el Nuevo Testamento, capítulo 2, del 42 al 47, te lo leo, dice acá. Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo, y cada día el Señor acrecentaba la comunidad con aquellos que debían salvarse. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como esto está leído del libro de los Hechos, no decimos es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Decimos es palabra de Dios, porque es palabra de Dios toda la Biblia. Solo decimos palabra del Señor cuando leemos de los 4 evangelios, de Mateo, Marcos, Lucas o Juan, porque ellos hablan de lo que decía Jesús, nuestro Señor. ¿Sí? Bien, esto como para que lo tengamos en cuenta. A ver, pensemos un poco en lo que leímos y, a ver, avancemos en lo que nos dice la página 39 y lo vamos analizando. Dice, los que habían sido bautizados, importante, formamos parte de la iglesia los bautizados. Recordemos, no es que Dios no quiere a los que no están bautizados, no. Simplemente es como, a ver, los que no están anotados en nuestro colegio no son de nuestro colegio, pero no quiere decir que sean malas personas, ¿ok? Bueno, a ver, entonces, los que habían sido bautizados perseveraban en la enseñanza de los apóstoles y en la unión fraterna, en la fracción del pan y en las oraciones. Pensemos en esto. Comenzaba ya una idea que no era tal cual la misa como la hacemos ahora, pero ya empezaba, se reunían, escuchaban la palabra, partían el pan, tomaban la comunión y después se quedaban comiendo otras comidas, ¿no? Es decir, hacían una vida en común. Dice después, vivían unidos y lo tenían todo en común. Incluso vendían sus posesiones para repartir lo que obtenían entre todos según las necesidades de cada uno. Qué maravilla si esto se hubiera mantenido. No había pobres. O sea, fíjate que es difícil de aplicar ahora, ¿no? Ganaba cada uno distintos sueldos de su trabajo, pero ¿qué hacían? No se guardaban el sueldo, lo ponían todo en común y después repartían.
para que todos tuvieran comida, todos tuvieran vestido. Qué bueno si pudiéramos hacerlo ahora, ¿no? Después dice, acudían al templo, celebraban la fracción del pan en las casas, compartían los alimentos con alegría y sencillez y alababan a Dios. Uno puede percibir que había en ellos una gran alegría, que los llevaba a vivir en común, a ayudarse de corazón, y que lo que los sostenía era la oración común y el tomar la comunión. Cosas que nosotros no lo hacemos asiduamente, como dice esta palabra, ¿no? O sea, con frecuencia. Por ahí vamos el domingo, y algunos por ahí no van todos los domingos. Esto nos da la pista de que para hacer comunidad y tener esta alegría que solo nos la puede dar Dios, y tener estas ganas de compartir y ayudarnos unos a otros, esto viene necesariamente de recibir el alimento de la comunión y de la palabra, de escuchar la palabra de Dios, de ir al templo, ir a la misa. Acá dice, acudían al templo, celebraban la fracción del pan en las casas. Bien, y después dice, la gente los veía con buenos ojos y día a día aumentaba el número de los que creían en Jesús y se unían a la comunidad cristiana. Claro, es que los veían que ayudaban a todos, que se esforzaban por todos, que siempre estaban contentos, que eran una comunidad feliz. Entonces todos querían ser cristianos, contagiaban con su modo de vida. Yo creo que a ustedes ya se los dije, pero muchas veces yo lo he comentado en clase a mis distintos alumnos. Los cristianos estamos como borrados, no se nos ve, estamos como disueltos entre medio de la gente, entonces se ve la tristeza, el desánimo, la desesperanza. ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Dónde se ve nuestra alegría? ¿Dónde se ve nuestra esperanza porque vino Jesús y nos propuso otro modo de vida? ¿Dónde está la alegría que viene de Dios si nosotros no se la llevamos a los demás? Bueno, dice acá, dibuja en tu cuaderno una rueda parecida a esta, fíjate en las palabras que están en letra cursiva en el texto de arriba y asocia cada una a la expresión de la rueda que le corresponda. No hagas el dibujo, no hace falta. ¿Recordás qué es la fracción del pan? La consagración, lo que el sacerdote hace en la misa cuando hace la oración, y entonces viene Jesús al pan y al vino. Recordad que Jesús en la última cena hizo eso, partió el pan y dijo, este es mi cuerpo. Por eso fracción, porque se comparte. La comunión la tomamos todos, ¿sí? Bien, a ver, miremos las palabras que dice acá entonces. Celebración eucarística. Eucaristía viene de dar gracias, significa dar gracias, acción de gracias. Entonces, se juntaban a dar gracias a Dios. Rezaban, oración, rezaban. Catequesis, lo que hacemos nosotros. Claro, porque se juntaban y los apóstoles, que más habían estado en contacto con Jesús, enseñaban la palabra de Dios. Esto que hacemos vos y yo ahora, la catequesis. Compartir. Compartían el dinero, para que nadie se quedara sin las cosas necesarias, para que nadie sufriera, porque estaba enfermo o porque no tenía para comer. Compartían las casas también. Si alguien no tenía casa, invitaba a otro a vivir con él. Y amor fraterno. Claro, este amor que lleva al compartir, al ocuparse del otro, no guardarme las cosas para mí, fijarme que haya otro que si necesita yo le comparto. Esto es el amor fraterno. Fraterno viene de hermanos. Sabernos hermanos, todos hijos del mismo Padre, Dios, y por lo tanto entonces hacer una comunidad de hermanos. Somos todos hermanos. Bien, pensá y debatí. A ver, ¿hay algún parecido entre lo que se hacía en la primera comunidad cristiana y lo que se hace actualmente en la iglesia? Conversalo en casa. Mira, nosotros tenemos, por ejemplo, organizaciones ya que están en el mundo entero, en nuestro país están y en todas las parroquias, como Cáritas, donde uno acerca comida, ropa, juguetes, y desde ahí hay todo un seguimiento de personas que necesitan cosas y Cáritas se las lleva a su casa.
En algunas parroquias, por ejemplo en la mía, hay un comedor que funciona de lunes a viernes todos los mediodías y le da de comer sin cobrar nada a gente que no tiene para comer. Y hay muchas personas que van gratis y cocinan. Y hay muchos que donan dinero o donan comida para que en ese comedor se pueda cocinar. La Iglesia en el mundo entero intenta misionar de esta manera, atendiendo a los desposeídos, a los desprotegidos. Tenemos sacerdotes que viven con la gente dentro de las villas para estar cerca de ellos. Pregunta en casa, a ver, ¿qué te comentan en casa? La primera comunidad cristiana unida por el Espíritu Santo se organizó bajo la guía de los apóstoles. Estos iniciaron así una cadena que continuó y continuará a lo largo de la historia. A esta cadena pertenecemos nosotros. ¿Cuándo empezaste vos a formar parte de esta misma comunidad cristiana? Pregúntale a mamá cuál es la fecha que te bautizó, porque ahí empezaste a formar parte de esta comunidad cristiana. Y me lo anotás acá. ¿Dónde te bautizaron y qué día? Dale. Y dice aquí como conclusión: los primeros cristianos, animados por el Espíritu Santo y conducidos por los apóstoles, formaron una comunidad en torno a Jesús. Bueno, mira, pasamos a la página 40 ahora. ¿Te acordás que hablamos de San Pedro y dijimos que San Pedro fue nuestro primer papa, elegido por el mismo Jesús? Y acá dice el álbum, el papa, sucesor de Pedro. San Pedro fue el primer papa de la historia. Con él son 266 los papas que hubo a lo largo de la historia de la Iglesia. El papa desempeña la misma tarea que Jesús encomendó a Pedro: guiar y gobernar la Iglesia universal. Desde mediados del siglo XX se sucedieron los siguientes papas. Y acá tenemos la foto en blanco y negro. Yo voy a ver si te acerco algo más, que lo voy a buscar en YouTube y te lo voy poniendo. Mirá, acá tenemos hasta Benedicto XVI, porque este libro es más antiguo. O sea que ya tendríamos que decir que tenemos hasta ahora 267 papas, porque ahora lo tenemos al Papa Francisco. Vamos a mirar rápidamente desde el siglo XX, ¿sí? ¿Cuáles fueron estos últimos papas que tuvimos? Pensemos, Iglesia universal, porque la Iglesia es en el mundo entero. El Papa es el jefe de la Iglesia que está en el mundo entero, en todos los países. Todos miramos hacia Él y Él nos guía a todos, a la Iglesia en el mundo entero. A ver, Pío XII fue papa durante la Segunda Guerra Mundial y los años de la posguerra. Tuvo que enfrentar numerosos problemas, tanto en la Iglesia como en la sociedad mundial. Juan XXIII impulsó una reforma profunda de la Iglesia para afrontar los problemas del mundo moderno. Entre sus acciones se destaca haber convocado el Concilio Vaticano II. ¿Qué es un concilio? Una reunión de todos los obispos del mundo, donde se busca estudiar y discutir e ir como avanzando en lo que sabemos de la Biblia y de las enseñanzas de Jesús. Y entonces después de esos concilios se escriben cosas que se llaman encíclicas y se van sacando comunicados del Papa, que el Papa lo escribe digamos, de acuerdo con todos los obispos reunidos, y entonces van escribiendo y a través de esos escritos nos van enseñando a todos los cristianos diferentes cosas, ¿sí? Son muy importantes los concilios, estas reuniones. Vaticano II cambió muchas cosas muy importantes, ¿sí? Y además cuando se reúnen todos los obispos con el Papa, que lo hacen allá en Roma, donde vive el Papa, se reza mucho, celebran misa todos los días y rezan mucho pidiendo al Espíritu Santo que los ilumine
para que podamos ir descubriendo cada vez más lo que Dios nos quiso decir. Que no lo sabemos todo, no porque Jesús ya no lo haya dicho todo, sino que, bueno, no somos Dios, de a poquito, es un camino el ir descubriendo la verdad que Jesús vino a enseñarnos, ¿sí? Bueno, ya Juan 23 fue nombrado santo ahora, es San Juan 23. Pablo VI continuó las sesiones del Concilio Vaticano II, porque Juan XXIII falleció mientras el concilio se estaba reuniendo, porque el concilio no se reúne un día, son varios meses. E impulsó la reforma de la Iglesia. Fue el primer papa que visitó otros continentes. Fíjate vos, qué cambio era necesario. Jesús dejó una iglesia y le dejó encargado a Pedro y a los apóstoles que misionaran, que fueran por el mundo entero llevando la palabra de Dios y bautizando a todos. Y si bien la iglesia creció, qué cosa que el Papa nunca había salido de Roma. Fue Pablo VI el primero que empezó a viajar. Juan Pablo I murió de repente al mes de haber sido elegido papa. Era llamado el Papa de la Sonrisa porque había cautivado a todos con su sonrisa, pero se nos fue muy pronto. Juan Pablo II, de origen polaco, era raro, durante muchos años los papas elegidos siempre eran italianos. Juan Pablo II vino como a romper eso, ¿no? Y asumió siendo muy joven, tuvo un papado de 25 años. ¿Qué diferencia con Juan Pablo I? Pobre que estuvo un mes. Juan Pablo II, 25 años. Se destacó por sus viajes a más de 120 países para animar a los cristianos y promover la paz, la justicia y la fraternidad universal. Mirá, te cuento, porque el otro día se lo contaba a los chicos de sexto en otro video. Tanto recorrió, tantos kilómetros, no me acuerdo la cantidad de kilómetros, creo que 1.200.000, pero el equivalente a dar la vuelta al mundo 29 veces. Juan Pablo II. O ir ida y vuelta de la Tierra a la Luna 3 veces. Eso es lo que él recorrió en kilómetros. Visitó cantidad de países. Aquí vino 2 veces a la Argentina. Y yo, con mis 15, 16 años, pude ir al obelisco, a Palermo, donde él celebraba las misas cuando estuvo acá. Y tuve la suerte de... Él estuvo aquí en un domingo de Ramos, y justo hizo la bendición de los ramos y se me paró re cerquita. Una emoción hermosa verlo. Era maravilloso escucharlo hablar. Encendía los corazones con el amor de Dios. Era muy especial. Obviamente los otros también, pero bueno, yo te cuento mi experiencia porque es el Papa de mi juventud. Bueno, dice acá, Juan Pablo II murió el 2 de abril del 2005, después de una larga enfermedad. Pocos días después, el 19 de abril, fue elegido el Papa Benedicto XVI, de origen alemán y destacado teólogo. Benedicto XVI es alemán y era la mano derecha de Juan Pablo II, eran grandes amigos, así que bueno, es como que continuó. Pero después, cuando ya se sintió muy enfermo, muy cansado, fue algo así novedoso porque no es normal, los papas
dejan su lugar cuando mueren, y entonces así se elige un nuevo papa, se convoca nuevamente a todos los obispos del mundo y vienen y votan. No obispos, tienen que tener el título de cardenal, es un título que les permite votar, por ejemplo, entre otras cosas, a un nuevo papa. Y bueno, al haber renunciado es así que se hizo una nueva votación y que hoy tenemos al Papa Francisco. Por eso a Benedicto XVI, que todavía vive, aunque dicen ya que está muy enfermo, se lo llama Papa emérito, como diciendo se recibió de Papa, Papa honorífico, algo así. Bueno, es algo no muy común lo que vivimos nosotros ahora, que tenemos dos papas, porque a nadie lo echan de ser papa, no te despiden, no es un trabajo que puedas perder, es una misión que se termina cuando se llega al cielo, cuando el papa muere y va al cielo. Así que el Papa Benedicto XVI ha escrito libros maravillosos que a mí me gusta mucho leer y aprendo mucho de lo que él dice. Y ahora lo tenemos a nuestro Papa Francisco. Bueno, pero vos fíjate esto, ¿no? Que en su momento, cuando Pedro asumió la conducción de la comunidad cristiana, siempre comenzó, digamos, llevando la palabra de Jesús a los judíos. Les costó mucho a los apóstoles comprender y llevar a cabo esto del viajar a otros pueblos y otras ciudades para hacer que la palabra de Dios fuera por el mundo entero, que eso fue lo que Jesús había pedido. Ahora en la página 41 vamos a ver un poquito a San Pablo. Pensemos que San Pedro y San Pablo fueron los dos grandes misioneros, los primeros de la iglesia, cuando la iglesia comenzó. Pero a San Pablo le debemos nosotros hoy ser cristianos, porque San Pablo fue el que se peleaba con todos los apóstoles y decía, pero tenemos que ir a otro lado. San Pablo no conoció a Jesús directamente, pero vamos a ver que habló con Jesús. Ahora vas a ver, te lo voy a leer, de los Hechos en el capítulo 9. Porque como verás acá dice San Pablo, de perseguidor de cristianos a apóstol de Jesucristo. Bueno, y diciéndote esto, fíjate, ¿no? Ya San Pablo había enseñado hace muchísimos años la importancia del misionar y el viajar. Bueno, muchos sacerdotes misionaron por el mundo entero y por eso la iglesia creció a lo largo de la historia. Pero fíjate que tuvimos que esperar a Pablo VI para que el Papa se moviera y viajara, ¿no? Bueno, fíjate lo que dice. San Pablo es una de las personas más importantes de la historia del cristianismo. El libro de los Hechos de los Apóstoles narra ampliamente su actividad. Fue un viajero incansable que fundó comunidades cristianas en diversas ciudades del Imperio Romano. Bueno, te voy a leer entonces. Dice aquí, nació en Tarso, una ciudad de Asia Menor. Se llamaba Saulo. Cuando era joven fue a Jerusalén y en su afán por defender la religión judía se dedicó a perseguir a los cristianos. Un día en que iba de viaje a la ciudad de Damasco, le sucedió algo sorprendente. Bueno, aquí tenés en forma de historieta la historia. Como yo te adjunto las páginas, entonces vos podés mirarlas mientras me vas escuchando, ¿sí? Y si no, me seguís mirando. Te voy a leer entonces la historia. Pensemos esto. Pablo había nacido en Tarso, por lo tanto, era romano, es decir, era ciudadano romano, pero era judío. Es como decirte, nosotros somos argentinos y católicos. Él era romano y judío por su religión, pero era teólogo, él sabía un montón de Biblia, era fariseo, de estos que eran muy estrictos. Y él estaba convencido de que lo de Jesús era toda una mentira y que las primeras comunidades cristianas atacaban al Dios verdadero. Y él era como un volcán en erupción, tenía un carácter terrible y un amor tan grande por Dios, que entonces, convencido de que los cristianos eran un peligro y atacaban su fe, empezó a perseguirlos, los llevaba presos, encadenados, a mujeres, niños, hombres, y muchos cristianos fueron condenados a muerte y por los judíos, y Pablo estaba de acuerdo. De hecho,
El primero de los cristianos que murió por ser cristiano fue Esteban. San Esteban se hizo santo, lo mataron apedreado y Pablo estuvo de acuerdo. Y vos me decís, ¿pero qué pasó? Que Pablo, de ser perseguidor de los cristianos, se convirtió en el misionero más importante que tuvo nuestra iglesia. Pasó lo que te voy a leer. Escucha bien. Saulo, te aclaro esto, ¿por qué digo Pablo y resulta que es Saulo? Saulo es un nombre judío y como romano tenía un nombre romano, Pablo. Después él, como se va a dedicar a llevarle la palabra de Dios a los que no son judíos, a los que son llamados gentiles o paganos, a Pablo se le llama el apóstol de los gentiles, porque él se dedicó a predicarle a ellos. Entonces, para ser mejor recibido por ellos, tomó su nombre romano y se cambió de Saulo a Pablo, porque cuando iba a ver a los griegos o los romanos y él decía Saulo, sabían que era judío y ni lo escuchaban. Entonces, al decir me llamo Pablo, ahí ya lo escuchaban más fácilmente. Bueno, mira, Saulo, que todavía respiraba amenazas de muerte contra los discípulos de Jesús, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, los templos judíos que estaban en la ciudad de Damasco, porque él sabía que ahí se habían ido a esconder los cristianos, para que no los encontraran y los mataran, a fin de traer encadenados a Jerusalén a los seguidores de Jesús que encontrara, hombres o mujeres. Y mientras iba caminando, al acercarse a Damasco, una luz que venía del cielo lo envolvió de improviso con su resplandor, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le respondió la voz. Ahora levántate y entra en la ciudad. Allí te dirán qué debes hacer. Los que lo acompañaban quedaron sin palabra, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber. Vivía entonces en Damasco un discípulo de Jesús llamado Ananías, a quien el Señor dijo en una visión: Ananías. Él respondió: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Ve a la calle llamada Recta y busca en casa de Judas a un tal Saulo de Tarso. Él está rezando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Ananías respondió: Señor, oí decir a muchos que este hombre hizo un gran daño a los cristianos en Jerusalén y ahora está aquí con plenos poderes de los jefes de los sacerdotes para llevar presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le respondió: Ve a buscarlo, porque es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a todas las naciones, a los reyes y al pueblo de Israel. Yo le haré ver cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías fue como Jesús le dijo a la casa, le impuso las manos y le dijo: Saulo, hermano mío, el Señor Jesús, el mismo que se te apareció en el camino, me envió a ti para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. En ese momento cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recobró sus fuerzas. Bueno, fíjate que esto tan extraordinario es cierto. Jesús se le aparece a Pablo en el camino y lo tira al suelo, digamos, ¿no? La Biblia no nos aclara, si bien esto que sucedió en el libro de los Hechos está contado 3 veces de manera distinta, sí sabemos que Jesús le habló y están los testigos.
Algunos veían la luz y escuchaban la voz. Otros no escuchaban la voz, pero como que veían una presencia en esa luz. Con lo cual son testigos de que esto sucedió de verdad. Claro, era tal esa fuerza y esa furia que llevaba a Pablo que Jesús lo tiró al suelo y lo paró en el camino. No nos aclara la Biblia si él iba a caballo. La tradición oral, lo que se fue contando, cuenta que aparentemente es como que Jesús lo tiró del caballo, ¿no? De ahí nos viene esa frase de bajate del caballo, ¿quién te pensás que sos? Bajate del pony, ¿viste? O sea, esos que se creen tan importantes, porque Pablo iba arriba del caballo como diciendo, yo voy a defender la palabra de Dios, y Jesús, ¡pum!, lo tiró del caballo y le dijo, no, estás haciendo todo mal. Yo soy Dios, Jesús, al que vos estás persiguiendo, dice. ¿Qué estás haciendo? Imagínense lo que fue para Pablo, que tanto amaba a Dios, darse cuenta de que estaba equivocado. Por eso dice que es como que se quedó 3 días en silencio sin comer ni tomar nada y rezando. Él muchas veces manifiesta en sus cartas, que están en la Biblia, en el Nuevo Testamento, este dolor que siempre llevó en su corazón por haber perseguido a sus hermanos cristianos. Bueno, no lo sabía. Lo importante en Pablo es que todo ese entusiasmo y esa furia, cuando él se dio cuenta de que estaba equivocado, cambió inmediatamente. Fíjate que cuando Ananías, enviado por Jesús, va y le impone las manos, le da la bendición, esas escamas que tenía en los ojos y que no le permitían ver, caen. Inmediatamente Pablo se bautiza y se hace cristiano. No dice, bueno, lo voy a pensar, me voy a mi casa y veo qué hago. No, inmediatamente. Y se convierte inmediatamente en cristiano y sale a empezar a enseñar la palabra de Dios diciendo que Jesús es el Mesías, nuestro Salvador. Y cuando los judíos lo escuchaban, decían, ¿qué le pasó? Se pegó un golpe. Si decía todo lo contrario. Fíjate que acá, en la página 42 dice, los cristianos de Damasco recibieron a Pablo en la comunidad y después de unos días Pablo empezó a predicar que Jesús es el Hijo de Dios. Pablo regresó a Jerusalén para ponerse a disposición de los apóstoles. Viajó sin descanso, fundó numerosas comunidades, a veces les escribió cartas, algunas de las cuales están en el Nuevo Testamento. Si vos te fijás en el Nuevo Testamento, después del libro de los Hechos, vas a ver que dice Romanos, Efesios, Tesalonicenses, Corintios. Esas son las diferentes ciudades. Pablo viajó incansablemente y no le fue fácil. Los mismos judíos empezaron a perseguirlo, lo encadenaron, le dieron de latigazos en la plaza, lo pusieron en la cárcel muchas veces. Inclusive, como tanto lo perseguían, llegó un momento que lo encarcelaron y entonces él pidió ser recibido, como era ciudadano romano, por el emperador romano. Y entonces lo subieron en un barco en viaje a Roma. Y el barco naufragó. Pero Pablo no se ahogó. Ninguno murió en ese naufragio. Quedó en la isla de Malta, donde también fundó comunidades cristianas. Porque a Pablo le hicieron las cosas muy difíciles. De hecho, una vez se tuvo que escapar escondido en una canasta, porque era bajito, era peticito. Lo escondieron en un canasto de esos grandes, donde se guardaban los granos de trigo, ¿no? Canastos grandes. Y atado con una soga lo bajaron por una pared, para que no lo encontraran, porque no podía salir por las puertas de la ciudad porque lo estaban buscando para matarlo. Le pasó de todo, pero lo que nunca hizo fue callarse. Siempre siguió transmitiendo la palabra de Dios. Y dejó estas cartas, porque claro, en aquella época se viajaba en barco y se tardaba mucho tiempo, y si no a pie. Entonces no tenía tiempo para volver a visitar las pequeñas iglesias que él fue fundando. Entonces les enviaba cartas. Y en sus cartas encontramos enseñanzas hermosas. Bueno, y fíjate que aquí tenemos, debajo de estas historietas, en la página 42, una pequeña actividad. Dice, ten en cuenta lo que viste en las ilustraciones y continúa en tu cuaderno o carpeta estas frases. Pablo al principio persiguió a los cristianos porque era judío y pensaba que iban en contra de Dios. El acontecimiento que lo hizo cambiar fue que se le apareció Jesús en el camino. Inmediatamente recibió el bautismo.
empezó a hablar a la gente asegurando que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. Viajó a muchos lugares para fundar comunidades, iglesias. Algunas de las cartas que escribió están en el Antiguo Testamento, ¿sí? Hay muchas cartas, pero bueno, son las que se encontraron. Seguramente él escribió muchas más. San Pablo tuvo que vencer muchas dificultades y acá nos propone leer algo en los Hechos, es decir, fueron sus primeros problemas y veamos cuáles eran estos problemas y de quiénes venían. La primera carta de San Pablo que tenés en la Biblia se llama Carta a los Romanos. Búscala y lee la primera frase. ¿Cómo se presenta Pablo? ¿Qué dice de sí mismo? Jesús eligió a San Pablo, lo hizo apóstol y lo envió a predicar por todas partes el mensaje de salvación. Bueno, dale, busquemos en el capítulo 9, del 23 al 30, cuáles fueron estas dificultades que ya un poquito yo te las adelanté. Bueno, me adelanté con la anécdota que te conté, pero ves, para que veas, está escrito acá, mira, lo que ya te dije. Dice, Saulo comenzó a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban sorprendidos, como ya te dije, y decían, ¿no es este aquel mismo que perseguía en Jerusalén a los que invocan este nombre y que vino aquí para llevarlos presos ante los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo, cada vez con más vigor, confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándole que Jesús es realmente el Mesías. Al cabo de un tiempo, los judíos se pusieron de acuerdo para quitarle la vida. Pero Saulo se enteró de lo que tramaban contra él, y como los judíos vigilaban noche y día las puertas de la ciudad para matarlo, sus discípulos lo tomaron durante la noche y lo descolgaron por el muro, metido en un canasto. Lo que yo ya te había contado. Bueno, vamos a la carta a los Romanos, que es la primera. Cuando termina el libro de los Hechos, ahí la tenés. Veamos cómo se presenta Pablo. A ver, dice, Carta de Pablo, servidor de Jesucristo, llamado para ser apóstol y elegido para anunciar la buena noticia de Dios que él había prometido por medio de sus profetas en las sagradas escrituras acerca de su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Se presenta entonces como servidor de Jesús, se presenta como apóstol, elegido para anunciar la buena noticia de Jesús. Pablo comprendió tiempo después que su misión y lo que Jesús quería de él era que fuera a llevarle la palabra de Dios a griegos, romanos, árabes, a los llamados gentiles, a los que no eran judíos. Porque claro, él primero fue a decirle a sus hermanos judíos, che, estábamos equivocados, Jesús es el Hijo de Dios, Él es el Mesías. Pero era tal la persecución y la intención que tenían los judíos de matarlo y todo, que al final dijo, bueno, listo, ustedes no quieren recibir la palabra de Dios, no quieren escuchar la verdad, bueno, se la voy a decir a los que la quieran escuchar. Y ahí comienza entonces, gracias a Pablo, a crecer nuestra iglesia en el mundo entero. Ahí se va a ir multiplicando. Y después los apóstoles, contagiados por este ejemplo de Pablo, también van a empezar a viajar. Bueno, y hasta aquí llegamos hoy. Nos vemos pronto en Zoom. Te mando un beso. Chao.